que hay una que no se me descarga. Bueno, no van a tirar. Si una mala puedo dejar mi móvil aquí, que se me joda la televisión. Arriba. Hola, Kevin. Vale. Carmen, Carmen, Carmen. Carmen. Esta es la primera. Ya va, ya está. Ahora la pongo, ¿no? Otra vez. Vale. Hice la primera, vale. Vale, la primera es esta. Sí. Que Carmen acaba de decir. Esta es la primera que me ha dicho. Sí. Vale. Y esta que me ha dicho que era la primera. Esta será la segunda. Carmen. Ese es castaño. Vale. Te pongo así. Este me ha dicho el último y esta me ha dicho la tercera. Al último caballo. El último del todo. El último caballo. Para la despedida, la dejar, la última dejar. La tercera canción que has dejado. Luego les tendrá que dar La despedida. luego viene de comprar él. ¿Vale? La del medio de Javi. No, dile, pero sabes, María, dile, pero. Vale, esa es la sevillana. Esa es la primera. ¿Cómo está María? Pruébala. Ves diciendo algo que esto vaya. Que esto vaya. Antonio, que es Una. Vale. Toca las dos. Señoras y señores, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de quien les habla. Yo soy Juan Vicente y les transmito la bienvenida a esta plaza de toros portátil que se encuentra al lado del Parque del Beato Padre Ferreres. En esta segunda mitad de este tórrido mes de agosto, un periodo en el que se organizan unas interesantísimas actividades que son el preámbulo a las fiestas patronales y también el preámbulo a las fiestas de moros y cristianos. Pero además existe en nuestra localidad una institución llamada Asociación Cultural Taurina Alquería de las Ollas, que ha elaborado un interesantísimo programa cultural compuesto por una exhibición ecuestre que vamos a degustar justo ahora a continuación y que está protagonizada por la cuadra Los Javis de la localidad de Benigànim. Además tendremos espectáculo de recortadores, también gozaremos de la actuación de un novillero sin picadores cuyo nombre es Hugo Masiá, también habrá carretones para los más pequeños y también suelta de vacas y becerros. Con el corazón lleno de gratitud hacia todos ustedes por su asistencia y también con el corazón lleno de esperanza e ilusión en el futuro, tengo que agradecer además la actitud de apoyo a la cultura, a la tradición, al respeto y a la libertad manifestada por el excelentísimo Ayuntamiento de Ollería y por los patrocinadores. Música, caballo y caballistas, perfecto engranaje para sentir y transmitir
sensaciones con las máximas figuras de la cuadra, los Javis de Benigànim, que derrochan elegancia y alegría en cada actuación. Son caballistas de distinta personalidad y expresan la esencia del arte ecuestre en sus magníficos caballos. Por tanto, con nosotros Javier García y Javier Puchades, cuadra los Javis de Benigànim. Los potros que vamos a ver a continuación han sido domados por ellos, teniendo en cuenta que el de mayor edad es de 6 años. Cuando ustedes quieran, Javier García, Javier Puchades. He dicho, aquí tenemos a Javier García con el caballo Buen Día de la ganadería de Fernández Arévalo, y montado Javier Puchades con el caballo Senador, de pura raza española y de capa castaña, y que es propiedad de Alex Martínez, jinete de Ollería. Ya efectúa su entrada en pista el jinete Javier Puchades, procedente, como ya hemos dicho, de la cuadra Los Javis de Benigànim, al lomo del caballo Senador, de pura raza española y de capa castaña, que nos está deleitando con un perfecto passage. Observen qué gran acople existe en este binomio entre su jinete Javier Puchades y este caballo Senador, de una deslumbrante belleza y de pura raza española, cuando nos está regalando unos apoyos al passage a mano derecha. Preciosa imagen en la que protagoniza este binomio, con el jinete Javier Puchades ataviado con una guayabera de color verde botella y una calzona con caireles de color gris y unos botos de piel de color avellana. Al propio tiempo que su caballo luce una montura portuguesa también de piel de color avellana. Son caballos jóvenes, otros de corta edad, que han sido domados por la cuadra de los Javis de la vecina localidad de Benigànim, cuando nos está regalando unos apoyos al trote a la mano derecha que premiamos con una merecida ovación. Y sigue por el lado corto de la pista regalándonos un precioso passage, que es un aire de alta escuela, un aire de equitación de adorno
en el cual los caballos del jinete alcanzan la máxima expresividad, la máxima belleza, la máxima donosura. Y ahora nos regala un precioso Piaf. Realiza la transición al pasage. Se trata de un trote elevado y retenido. Movimiento por bípedos diagonales que exige una gran compenetración y un alto nivel de doma. Interpretando otro precioso aire de la escuela, que es el paso español, con una buena elevación y extensión de las extremidades delanteras del animal, al tiempo que tiene un gran remetimiento de los posteriores, y de esa manera logra avanzar el animal, confiriendo al ejercicio una grandísima belleza que premiamos de nuevo con una cariñosa ovación. Ahora realiza la transición al aire de galope, un aire natural, en este caso galope a la mano derecha. El galope se caracteriza por ser un aire basculado y un aire lanzado también. Ahora realiza la transición al galope entrocado. Cambio de pie y mano, galopando a la mano izquierda, lo cual exige un alto nivel de doma. Ahora sigue con su galope entrocado, cambiando ahora a galope por derecho, realizando un círculo y un apoyo a galope a la mano derecha. Acaba de realizar un cambio de pie y mano, ejercicio que exige una gran compenetración, y ahora nos deleita con una pirueta a galope a mano izquierda. Seguimos con un círculo a mano izquierda, a galope, y ahora otra pirueta a galope a mano izquierda, marcando muy bien los tiempos, demostrando una perfecta compenetración. Muy bien, premiamos con una merecida ovación este arte que nos regala el jinete Javier Puchades, de la cuadra Los Javis de Beniganin. Una gran precisión técnica, una gran compenetración que se pueden observar con estos magníficos cambios de pie y mano a un tranco, ejercicio de una altísima complejidad y de una altísima dificultad técnica. Observen con qué fluidez va cambiando de pie y mano a un tranco, con el hábil manejo de este jinete Javier Puchades, que va ataviado a la usanza campera, un precioso sombrero de ala ancha de color crema, y cuando nos regala esta bonita pirueta galope a mano derecha, esa gran ovación que le tributamos a nuestro querido amigo Javier Puchades. Por favor, cachote, hombre. Y de este modo llega al epílogo de esta primera actuación nuestro querido amigo, a lomos de su caballo, senador de pura raza española y propiedad de un jinete de Ollería cuyo nombre es Alex Martínez.
Inicia su entrada en la pista nuestro querido amigo el maestro Javier García con el caballo Buen Día de la ganadería de Fernández Arévalo, que nos va a deleitar con unos trabajos de doma a riendas largas, pie a tierra. El precioso corcel de pura raza española y de capa alazana que responde al nombre de Buen Día, dirigido magistralmente por nuestro querido amigo propietario de la cuadra Los Javis de Benigani, procedente de esa bella localidad hermana. Y aquí tenemos una pirueta inversa sobre 3 remos que ha conseguido el maestro Javier García con este precioso corcel de nombre Buen Día. Aquí podemos apreciar una pirueta directa a mano izquierda al paso. Sigue evolucionando por la pista al paso este bello corcel de capa alazana, careto y de nombre Buen Día, cuando realiza un círculo a mano izquierda. Observamos de nuevo un círculo a mano izquierda, brindándonos esta gran faena a nuestro querido público, el señor Javier García, al cual tributamos una merecida ovación. Cuando suenan los acordes del paso doble Puerta Grande, pasos de costado a mano izquierda por el lado corto de la pista, sin avanzar nada. Como ven, las extremidades del lado derecho se cruzan por delante de las extremidades del lado izquierdo. Y ahora sucede exactamente lo contrario. La gran dificultad está en que el animal no avanza prácticamente nada de terreno en este paso de costado a mano derecha, en el que las extremidades de la izquierda pasan por delante de las extremidades de la derecha, y habiendo realizado un contracambio para pasar a el paso de costado a la izquierda y ahora a la derecha. Y ahora paso atrás. El paso atrás es otro aire natural que puede realizar perfectamente el animal en su estado de plena libertad, en su estado natural de plena libertad. Ahora una pirueta a galope a mano izquierda, la cual premiamos con una merecida ovación.
los sones del pasador de Puerta Grande vemos como nuestro querido amigo Javier García está realizando un pasage a este caballo que recibe el nombre de Buen Día. Una labor de doma que tiene mucho mérito. Ahora paso atrás. Realiza la transición al paso español, riendas largas, pie a tierra, paso español, con muy buen remetimiento de los posteriores y una gran elevación y extensión de las manos del caballo. Ejercicio con gran dificultad y una enorme belleza, una enorme vistosidad, y que por supuesto premiamos con una merecida ovación. Fíjense qué belleza, nuestro amigo Javier García consigue sentar a su caballo y demostrar la gran sumisión y el elevado grado de doma que tiene este precioso corcel de nombre Buen Día y de capa alazana, siendo careto. De nuevo lo va a sentar. Preciosa reverencia, precioso acto de doma y de nobleza por parte de este precioso corcel. Viendo un precioso piafé interpretado por Javier García y el caballo Buen Día, que es un movimiento de alta escuela que deriva del passage. Y ahora tenemos un balanceo del tercio anterior de gran vistosidad y belleza que premiamos también con una cariñosa ovación. Y de esta manera llega a la finalización de su actuación regalándonos este maravilloso balanceo del tercio anterior, nuestro amigo Javier García. Bonita reverencia como despedida y cierre de su actuación. Hola, hola. Buenas noches a todos. Hace un mes mi tía Paqui se fue al cielo. Quiero pensar que simplemente cambió de lugar y que desde allí sigue cuidándonos y protegiéndonos como lo hizo toda la vida. No pude despedirme de ti como me hubiese gustado, así que hoy creo que lo quiero hacer de la manera más bonita que conozco, es bailándote como tú nos enseñaste a vivir. Pensé que sería un buen día para poder despedirme, así que hoy cada paso y cada compás son para ti. Y sé que cuando miro al cielo habrán dos estrellas brillando juntas, tú y mi yaya. Esto no es un adiós, porque quien deja tanto amor nunca se marcha del todo. Va por vosotras, por todo lo vivido y por un para siempre. Os quiero.
Y tras estas emotivas palabras, la señorita Alejandra Romero y Javier Puchades van a protagonizar una preciosa actuación con una sevillana en la cual, por supuesto, van a intervenir también los caballos. Adelante. Aquí tenemos a la señorita Alejandra Romero. Y a continuación entra en pista Javier Puchades con el caballo Diosdado. Precioso caballo de pura raza española que luce un bonito nudo vaquero en su cola, perfectamente ataviado a la vaquera, mientras que la señorita Alejandra Romero luce un precioso traje de gitana de fondo negro con lunares blancos, cuando les tributamos esta ovación de bienvenida. Por mi culpa dices. ¿Qué dices? Se está yendo. Vamos con la primera sevillana. Ya hemos visto y disfrutado de la primera sevillana y transmitimos esa cariñosa ovación. Vamos con la segunda. Ole, ole. Arte a raudales. Cultura, tradición, arte. Belleza. El desafío amoroso de la sevillana. Y vamos con la tercera. Qué bonita conjunción entre mujer, hombre y caballo. No se puede conseguir más arte, más equilibrio. Un fuerte aplauso para tanta belleza. Tercera sevillana que nos acaban de regalar. Y vamos con la cuarta y última sevillana. Ole.
recuerdo de peperrito y de tonel. Ole, no se puede aguantar tanta belleza y tanto arte. Vamos allá. Precioso equilibrio entre mujer, hombre y caballo. Ahí queda eso. Anoche soñé contigo y me parecía verdad. Anoche soñé contigo y me parecía verdad. Y cuando quise besarte, me tuve que despertar. Ahí, ahí. Esa raza, esa casta, esa chispa, esa pirueta a mano izquierda, a galope, pirueta muy cerrada. Y ese contracambio, ahora pirueta a mano derecha. Ole. Esa raza, esa chispa, esa casta que le imprime Alejandra, que le imprime Javier a su bonita actuación. Y con ello se van despidiendo este perfecto trío de ases. Jinete Javier Puchades y su caballo Raven. Esta vez se trata de un caballo tordo a riendas largas que nos saluda con esa preciosa reverencia. Discurre al trote a mano izquierda por el lado largo de la pista. Este binomio, en esta ocasión, protagonizando una actuación de doma a riendas largas. Un tipo de doma que también exige una gran precisión técnica y requiere muchísimas horas de trabajo para lograr la perfecta compenetración entre el jinete pie a tierra y el corcel, que simplemente está guiado por las riendas. En este caso, Javier no goza de las ayudas de piernas ni tampoco de la ayuda de cuerpo. Solamente se vale de una pequeña fusta, como ven, para activar en algún momento determinado a este precioso corcel, con unos apoyos cara al muro, apoyos a mano derecha que premiamos con un fuerte aplauso. Transita ahora al aire de passage, un aire de alta escuela que consiste en la máxima expresión del trote, un trote impulsado, retenido y elevado, que nos da la sensación ocular de que el caballo va flotando sobre la pista. El trote ha pasado al piafé, del passage ha pasado al piafé y del piafé de nuevo al passage. Sigue con ese passage que es la máxima expresión del trote. Un aire por bípedos diagonales y ahora transita al piafé, que consiste básicamente en lo mismo que el passage, pero sin avanzar, y aunque no lo parezca, exige una gran precisión técnica y por tanto tiene una gran dificultad.
Balanceo del tercio anterior, que merece, como no puede ser de otro modo, un fuerte aplauso, damas y caballeros. Otra vez, balanceo del tercio anterior. Muy bien, señor Puchades, gran maestría la suya. Y ahora tenemos esta corbeta, un aire elevado, la corbeta, damas y caballeros. Gran dificultad, gran toma por parte de este precioso corcel, cuyo nombre es Raiden, y que demuestra su gran nobleza y su gran doma, sentándose y regalándonos esta bonita reverencia como despedida. De nuevo la corbeta preciosa, gran dificultad en este aire elevado. Reverencia de despedida, y con esto finaliza su actuación nuestro querido amigo Javier Puchades, de la cuadra de los Javis, procedentes de Benigànim. Preciosa corbeta, ya en el epílogo de su actuación. Asistimos a la despedida y al cierre de esta preciosa exhibición ecuestre, protagonizada por nuestros amigos de la cuadra de los Javis de Benigànim, por la señorita Alejandra Romero, el señor Javier Puchades y también como responsable de la misma el maestro Javier García y sus bellos corceles, bellos y jóvenes corceles, son todos potros, y el que más edad tiene 6 años, por lo tanto tiene un enorme mérito que hayan realizado esta actuación ecuestre siendo unos potros de una gran juventud. Por supuesto que tributamos este merecido aplauso a Javier Puchades, a Javier García y a la señorita Alejandra Romero. Pista del caballo Raiden con la señorita Alejandra Romero. Aquí concluye la actuación de la cuadra Los Javis, cuando abandona la pista el señor Javier Puchades, y a continuación lo va a hacer el señor Javier García, recibiendo por supuesto de este cariñoso público un merecido aplauso. Hasta pronto, señor Javier García. Ha sido un auténtico disfrute presenciar esta preciosa actuación ecuestre de la cuadra Los Javis. El Ayuntamiento de Ollería, junto con la Asociación Cultural Taurina Alquería de las Ollas, procede a la entrega de los premios ecuestres taurinos a los integrantes de la cuadra Los Javis. Vuelven a entrar en pista Javier García, Javier Puchades y Alejandra Romero,
para recibir esos merecidos galardones entregados por el excelentísimo Ayuntamiento de Ollería, con su alcalde a la cabeza y con el concejal de fiestas, y también por parte de la Asociación Cultural Taurina Alquería de las Ollas. Javier García recibe su premio y lo brinda a nuestro querido público. Sí, señor. A continuación, la señorita Alejandra Romero se hace acreedora de este merecido premio por la labor realizada. Y por supuesto también toma protagonismo el señor Javier Puchades cuando recibe este galardón por parte del excelentísimo Ayuntamiento y también de la Corte de Honor y de la Asociación Cultural Taurina Alquería de las Ollas. Fotografía para inmortalizar este precioso momento de arte, de cultura, de tradición, de educación, de respeto y de libertad. Fuerte aplauso para todos. Ayuntamiento de Ollería, Asociación Cultural Taurina, Corte de Honor de nuestras fiestas patronales y de moros y cristianos que están a la vuelta de la esquina, y por eso estamos ahora en esta segunda mitad del mes de agosto disfrutando de esta belleza, de esta noche de verano. ¿Qué quiere el Iván ahora? Hablamos más gente que venga. Voy a bajar un minuto. No puede venir y cogerlo. Pepi Beneito. Pepi Beneito, por favor, acá al centro del ruedo. Bájale un poquito. Y Tino Fernández, por favor, al centro del ruedo. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para Tino. Elizabeth Fernández. Fuerte el aplauso también. Jesús Chicharro.
También se les reclama aquí en el centro del ruedo. Sergio Soto. Fuerte el aplauso también para Sergio. Yo creo que se merecen un fuerte aplauso de todos ustedes. ¡Fuerte el aplauso! Y ahora, excelentísimo público, en breves momentos daremos comienzo a ese concurso de recortes. En breves momentos, muchas gracias.